que reconocemos que hemos hecho mal y ha surgido en nosotros un arrepentimiento genuino para ahora vivir según Dios, reconociendo nuestra vida de pecado y de maldad, y ahora queriendo hacer lo bueno delante de Dios. Todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida no perecerán. Pero pobre de aquel que no esté inscrito en el libro de la vida, aquel hombre que no viva según el arrepentimiento, aquella persona que no viva según la fe, aquella persona, amado hermano, que no ha decidido, amado hermano, recibir a Cristo en su corazón. Pobre de aquel, porque será echado junto a la muerte, junto al Hades, al lago de fuego. Libro de Hebreos, capítulo 9. Verso 27. Gloria a Dios. Y leemos la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Ahí levante su mano con mucha fe, creyendo, amén, que Dios nos va a hablar en este día. Cierre sus ojos y vamos a orar en unidad como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Bendito Dios todopoderoso y buen Padre celestial. Señor, aquí nos encontramos delante de tu santa y divina presencia para poner, Dios mío, atención, Dios mío, Señor, no a la voz de un hombre, no a la voz, Dios mío, Señor amado, de la ciencia ni la filosofía humana, sino a la voz de tu palabra. Señor, yo he venido con devoción ante ti para escuchar la palabra que tú tienes para mi vida. Esa palabra de poder, esa palabra de transformación, esa palabra de cambio, esa palabra de vida, esa palabra la que yo necesito. Dígale: Dios todopoderoso, Padre amado, y te lo digo de corazón, Padre, he venido por la palabra que tú tienes para mí. Por tanto yo te ruego, Dios todopoderoso, háblame. Habla nuestro entendimiento, habla nuestro corazón, habla nuestro ser, para que yo pueda retener la palabra de vida y para que la pueda poner por obra, mi Dios. Señor, que esta palabra pueda tocar, pueda despertar algo de mi corazón, pueda hacerme abrir los ojos del Espíritu, Dios todopoderoso. Que esta palabra, Dios mío, Señor poderoso, Padre, llegue a todo aquel que esté oyendo, Dios mío, Señor amado. Porque, Dios mío, Señor amado, queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder, queremos oír esta palabra y retenerla en nuestro corazón, mi Dios. Señor, que esta mente nuestra pueda recibir esta palabra y que puedas tú dispersar todo pensamiento extraño o de oposición que pueda, Dios mío, moverse en este lugar. Señor, toma el control de todo lo que se vaya a hablar, porque vas a ser tú hablando, mi Dios todopoderoso. Yo, Dios mío, me escondo tras de ti, tú vas delante, mi Dios. Háblanos, mi Dios eterno. Te damos a ti la gloria, mi Dios todopoderoso. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar asiento. El tema de hoy yo lo he titulado El rico y Lázaro. Mas sin embargo, el tema va a profundizar dentro del tema del arrepentimiento, del tiempo que tenemos mientras vivimos, de vivir una vida de arrepentimiento delante de Dios. La palabra dice en el libro de Hebreos 9:27, como hemos leído:
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá ¿por qué? Por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar. Diga, para salvar. Para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan? ¿Usted está esperando? ¿Seguro? Mire, la palabra dice principalmente en el verso 27 que la muerte del hombre solamente será una sola vez. Hermano, la muerte es algo seguro dentro de la vida de la humanidad del hombre. La muerte puede tardarse, puede llegar antes, pero la muerte llega sí o sí. La muerte es parte de la vida del hombre. Así como hay vida, hay muerte. Hermanos, sabemos bien que ahora en estos últimos tiempos donde la ciencia ha avanzado de una manera abismal, podemos ver que el hombre está tratando de buscar la manera de escapar de la muerte. Hay gente muy millonaria que está invirtiendo gran parte de su fortuna en buscar la manera de que sus propias células se regeneren para así poder alargar su vida. Hay otros que tal vez pensando que aún la tecnología, amén, no ha avanzado suficiente, han decidido congelarse de pies a cabeza o incluso congelar parte de su cerebro para que cuando la ciencia avance en el tiempo futuro puedan implementar un cuerpo nuevo su cerebro o su cuerpo, amén, pueda recibir una cura para poder sanarse de todo mal y así vivir eternamente. Pero esto es lo que intentan, un intento desesperado para evitar la muerte, pero la muerte no se puede evitar. Porque es parte, como dice la palabra, es parte de la vida del hombre que el hombre también muera. Todos vamos a morir. Todos. Y cuanto más van pasando los días, cuanto mayores vamos siendo, más reflexionamos acerca de la muerte. Ahora, la muerte no es el tema interesante. La muerte no la podemos evitar, nos va a llegar. Así usted se cuide más o se cuide menos, la muerte llegará. Lo interesante es que la muerte no es el final. Lo interesante es que después de la muerte existen dos destinos para el hombre. Un destino eterno de salvación con Dios o un destino eterno de condenación sin Dios. Eso es lo interesante. Nosotros no deberíamos de preocuparnos acerca de cómo evitar la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no se puede evitar. Nosotros deberíamos de tener un interés mayor en saber dónde yo me voy a ir después que yo muera. Ese es el verdadero interés que debería de ser parte de la vida de todo hombre. Reflexionar acerca de dónde irá su alma después de encontrar la muerte. Y en eso nosotros sí podemos hacer algo. Allí nosotros sí podemos tomar acción. ¿Para qué? Para irnos a otro o a otro lugar. La muerte llegará, no importa lo que usted haga. Ahora, sí importa lo que usted hace a la hora de alcanzar vida eterna o a la hora de alcanzar condenación. Ahí sí que nuestros actos influyen, sí importa. La palabra dice en el verso 28, sigamos el 27. Por eso dice que la palabra dice que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Dice la palabra que tiempo después de la muerte, el siguiente paso, ¿cuál es? El juicio. Dios, ¿qué hará después de que nosotros muramos? La palabra de Dios muestra en el libro de Apocalipsis que el hombre vivirá un gran juicio. Todo hombre, no importa cómo sea, no importa si fue bueno, no importa si fue malo. Todo hombre será juzgado. Sus actos serán juzgados y dependiendo de cómo han sido sus actos aquí en la tierra, recibirá un lugar o recibirá otro. Recibirá un regalo o recibirá un castigo. Eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Desplácese allí si usted puede. Apocalipsis 20. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante, del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de ¿qué? De fuego. En este pasaje usted puede ver claramente lo que va a acontecer en este juicio. Después de la muerte asegurada que nos va a llegar, llegará un juicio. Y en el juicio estaremos todos presentes. Dice que en ese juicio, amén, se abrirá un libro. Este libro se llama, amén, el libro de la vida, donde solamente están inscritos aquellos que recibieron a Jesucristo en su corazón y vivieron en arrepentimiento. Aquellos que arrepintiéndose decidieron recibir a Cristo en su corazón como el Salvador de su alma. Ese es el libro de la vida. El libro se va a abrir para que se pueda ver los nombres de todos aquellos que están en aquel libro. Entonces comenzará el juicio y pasarán uno por uno. Pasará el impío, pasará el creyente y serán juzgados. Y cada uno será juzgado según sus obras. Pero ¿qué sucederá? Que aquel que está inscrito en el libro de la vida no recibirá el castigo que se merece. ¿Por qué? Porque Jesucristo aboga por él. Porque la sangre de Cristo está sobre la vida de aquella persona. Y por tanto, como recibió a Cristo en su corazón, escrito está en el libro de la vida, no perecerá, no padecerá ningún mal. Porque aunque fue pecador y aunque se merecía castigo, Jesús lo libertó de esta condenación. Pero hay de los que no están escritos en el libro de la vida. Dice que llegará el Hades. El Hades es otra forma de decir el Seol, y el Seol es otra forma de determinar al infierno, a la muerte. Y traerá sus muertos y esos serán juzgados. Y dice la Biblia que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego eterno. ¿Por qué fueron echados? Porque no estaban escritos en el libro de la vida. Y a esto se le llama la segunda muerte, la muerte segunda. Todos los que no están escritos en el libro de la vida, todos los que no recibieron a Cristo en su corazón y vivieron en el arrepentimiento genuino que la palabra de Dios me enseña, serán condenados en ese lago de fuego eterno, en la muerte segunda. El alma perecerá eternamente para condenación.
Por eso dice la palabra del Señor: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que reconocemos que hemos pecado delante de Dios, los que reconocemos que hemos hecho mal y ha surgido en nosotros un arrepentimiento genuino para ahora vivir según Dios, reconociendo nuestra vida de pecado y de maldad, y ahora queriendo hacer lo bueno delante de Dios, todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida no perecerán. Pero pobre de aquel que no esté inscrito en el libro de la vida, aquel hombre que no viva según el arrepentimiento, aquella persona que no viva según la fe, aquella persona, amado hermano, que no ha decidido, amado hermano, recibir a Cristo en su corazón. Pobre de aquel, porque será echado junto a la muerte, junto al Hades, al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Hermanos, el cuerpo nuestro no es eterno, perece. Por eso la muerte es asegurada. Pero el alma es eterna. Tu alma es eterna. Por eso eternamente o vivirás o eternamente morirás. Pero de forma eterna. ¿Por qué? Porque el alma es eterna. En el libro de Mateo capítulo 25 verso 46, vaya usted allí, desplácese y ayuda a su hermano si no lo encuentra, gloria a Jesús. 25, 46, gloria a Dios, poderoso el Señor. Dice: e irán estos al castigo eterno. Hablando de quiénes, de los impíos. E irán estos al castigo eterno. No es un castigo que te morirás y desaparecerás de cualquier universo, de cualquier atmósfera, de cualquier no. Dice la palabra del Señor que el castigo es eterno. ¿Escuchaste bien? Y los justos irán ¿a dónde? A la vida eterna. Eternas son tanto el castigo como la vida. Ahora nosotros sí podemos actuar, nosotros sí podemos hacer algo para que nuestra vida pueda ir a uno o a otro lugar. La muerte no la podemos evitar, pero nosotros mientras vivimos, mientras tenemos vida, podemos vivir como la palabra de Dios nos enseña a vivir. Podemos nosotros decidir creer en Jesús y recibir la salvación, y de esta manera nosotros ver el fruto de ese arrepentimiento en nuestra vida para vivir según la palabra. Y según una cosa o según otra, serás para vida eterna o serás para castigo eterno. Ahora, si tú decides no buscar de Dios, decides ignorar la palabra del Señor, decides vivir contrario a la fe de Jesucristo, decides, amado hermano, vivir bajo la riqueza, decides vivir bajo las normas de este mundo, decides vivir, amado hermano, bajo las costumbres, bajo las modas, bajo las enseñanzas de este mundo, no esperes, amado hermano, que el Señor te guarde un lugar en su eternidad, en la eternidad de la vida, sino que el castigo está para ti. Pero no va a ser culpa de Dios. No va a ser culpa del pastor porque te está predicando en esta tarde. Nosotros vamos a ser responsables. La muerte te llegará antes, te llegará después, pero llegará. Ahora, lo que sí resulta interesante es saber dónde nos vamos a ir. Y mientras nosotros estamos en vida, tenemos una responsabilidad a la hora de nosotros actuar y a la hora de nosotros elegir dónde estaremos en ese tiempo, aceptando o rechazando el sacrificio de Cristo. Tenemos que tomar una seria decisión, porque después de la muerte ya no hay ninguna opción. Una vez el hombre muere, ya su destino está asegurado delante del trono de Dios. Y hermanos, cuando estemos allí en ese juicio, nosotros no podremos esconder nada
delante de Dios. No podremos excusarnos de ninguna manera delante de Dios. No, Señor, no me mandes al castigo eterno. No, si yo hacía esto, yo hacía lo otro. No, si es que cuando yo actuaba mal era en mi ignorancia, Señor. No, esto no es para mí. Yo no fui tan malo. Mira, esos otros fueron peores que yo. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos 4:13 que nosotros estaremos como desnudos delante de Él. Usted y yo no vamos a poder esconder nada ante Dios. Nada. Allí a Dios no le va a poner las excusas que tal vez le decía, pastor, yo no puedo venir porque yo soy un hombre muy ocupado. No, pastor, yo no vengo. Mira, es que ese día me dolía un poco la cabeza y era la novela que te querías ver. Ese día, todas las excusas que uno ha puesto en esta tierra para vivir con limpia conciencia, eso no va a servir delante de Dios. Mire, vamos a leer lo que dice claramente Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mira, Él abre los ojos y Él sabe todo de ti. Hasta lo que tú ya te olvidaste. Él se acuerda. Y usted y yo no vamos a poder ocultar nada delante de Dios. Ni porque pongamos una carita de pena, no. Porque todas las cosas estarán desnudas ante sus ojos. Y Él juzgará con justo juicio. Sabiendo, amado hermano, perfectamente todas las cosas que hemos hecho y no podemos quitarnos culpa de nada. Dios sabrá perfectamente. Ese juicio va a llegar y depende de nosotros elegir dónde me voy a ir. Depende de ti escoger, depende de ti elegir. Porque la decisión está en tu mano. Cristo pagó el precio para todos. Cristo murió una sola vez para darnos salvación. Jesucristo vino a traer salvación. Él pasó, amado hermano, hasta la muerte. Él vivió la cruz por amor a ti. Él murió por nuestras transgresiones, murió por nuestros pecados, amado hermano. El Hijo de Dios se hizo hombre, bajó de su trono a esta tierra, vivió como hombre para darte salvación. Y murió como el peor de los hombres, siendo Él santo, llevó nuestros pecados en la cruz. Él ya hizo la obra redentora para la salvación de la humanidad. La salvación está a tu alcance mediante la fe en Cristo Jesús. Pero la salvación ya está al alcance de la humanidad. Ahora tú decides o no decides alcanzarla. Y dependiendo de lo que tú decidas verdaderamente dentro de tu corazón, te vas para un lado o te vas para el otro. No porque digas, ay no, yo creo en Jesús, ya es suficiente. No, tu fe tiene que ser verdadera. Y tu vida tiene que ser una vida correspondiente a ese arrepentimiento. Porque entonces, ¿cómo tendrás prueba de lo que realmente has hecho? Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que el arrepentimiento es verdadero? Por causa de los frutos. De eso vamos a hablar más adelante. Pero, amado hermano, uno tiene que estar seguro. El tiempo que tenemos mientras vivimos, solamente este es. No hay más. Después de la muerte usted no va a tener un tiempo extra, no va a haber prórroga. Es el tiempo que usted tiene para vivir una vida de arrepentimiento. La salvación Dios se la dio, Cristo se la dio. Él lo amó y como lo amó le dio esperanza. Como Él lo amó le dio salida. Como Él lo amó le ofrece una vida nueva. Como a usted Dios lo ama, Dios le está hablando para que usted pueda acercarse a Dios y ver la vida que Él te ofrece verdaderamente. Y a su nombre. Pues debemos de aprovechar el tiempo. Tenemos que, amado hermano, en nuestra vida, en nuestro hoy, en nuestro vivir, no sabemos cuándo vamos a partir, que Dios nos dé muchos años, pero si partimos mañana, yo me tengo que asegurar, amado hermano, de que yo me voy con Él. Porque entonces ya no habrá esperanza. Mire,
en el libro de Lucas 16. Y allí es donde verdaderamente vamos a entrar, amén, al título del pasaje, el rico y Lázaro, 16, verso 19 al 31. Nos va a hablar con respecto a este tema de la salvación, del destino del hombre. ¿Estamos ahí? 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Tenemos dos hombres aquí. Un hombre rico, que la palabra dice que cada día hacían comidas espléndidas, hacían banquetes. Amén, en otras palabras, hacía comida de lujo. Y no era algo que hacía cada tanto, no era algo que él hacía de forma, amén, cotidiana. Sus vestidos eran púrpuras, era de lino. Él era un hombre lleno de comodidades y de riquezas. Y por otro lado tenemos a Lázaro, un mendigo que vivía a las puertas de aquel hombre. Era un hombre que tenía llagas por todo el cuerpo y deseaba alimentarse, ya sea de las migajas que caían de la mesa de ese rico. Y la palabra aún, para mostrarnos la terrible condición en la que este Lázaro andaba, dice la palabra que venían los perros y le lamían las llagas. Hermano, este hombre vivía en unas condiciones terribles que nadie desearía a nadie. Vivía en la peor condición de pobreza. Y después dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. La Biblia muestra que los dos murieron. Muere el rico, muere Lázaro. Pero Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar donde iban los hombres, amén, que habían hecho bien las cosas delante del Señor antes de ir al cielo. Porque antes el hombre no podía tener acceso a la presencia de Dios al cielo. Esto fue hasta después, hasta que murió Jesucristo y el velo se rompió. Y allí el hombre pudo tener lugar en el paraíso. Pero mientras tanto, el hombre, amado hermano, estaba en el seno de Abraham. Los buenos hombres, los grandes siervos de Dios, entre ellos Abraham. Luego había otro lugar. Este lugar, contrario a lo que aquí vemos, es lo que nosotros conocemos como el Hades. El infierno, la muerte. Verso 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este rico había sido llevado al Hades. Y desde el Hades veía hacia arriba y veía a Abraham y veía a Lázaro en el seno. Y él, amado hermano, pensando él, decía, mira cómo vivió Lázaro. Cómo Lázaro vivió una vida tan lastimosamente pobre, triste, solo, con hambre, con enfermedades. Pero mira ahora dónde está, es consolado. Pero este rico que lo tenía todo, este rico que nunca le faltó nada, ahora estaba en lugar de tormento. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
el rico había vivido de sus placeres, había vivido de lo que él quería. Él vivía conforme a sus deseos y sus dichas. En cambio, Lázaro vivió en la pobreza, en la enfermedad, en la soledad, en la hambruna. Pero no fue por la hambruna que Lázaro fue consolado y fue llevado al seno de Abraham. Pues, amado hermano, Lázaro habrá en su malestar, en su vida, amado hermano, deplorable, en su vida de hambruna, en su vida de enfermedad, en su vida de tormento, mientras él vivía de esa manera en la tierra, pudo hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Sin embargo, el rico que tenía comodidades, el rico que nada le faltaba, que si quería comer una cosa la comía, que si quería vestirse de una manera se vestía, ese hombre que lo tuvo todo, no pudo hacer lo recto delante de Dios. Por eso fue condenado al Hades. Ellos, durante sus actos con diferentes vidas, el rico no tenía excusa, porque el rico vivió cómodamente y le hubiera sido más fácil sostenerse de la mano del Señor y confiar en el Señor que el hombre que vivía en hambruna, que Lázaro. Sin embargo, Lázaro, teniendo una vida de tormento, Lázaro teniendo una vida de dificultades, Lázaro teniendo una vida llena de hambre y llena de dolor, ¿qué hizo? Lo bueno delante de los ojos de Dios. Es por eso que fue recompensado y consolado después. Lázaro lo tuvo complicado, pero decidió creer en Dios. En cambio, el rico tuvo todas las comodidades, pero decidió vivir a su manera. Decidió amar al mundo, decidió amar su riqueza, decidió amar su estilo de vida. Y por eso se condenó. En su vida, ese rico decidió su destino después de la muerte. Durante la vida, ese rico decidió a dónde se iba a ir. Porque conociendo de la palabra y que hay un Dios, prefirió vivir a su manera. Prefirió vivir a su modo. Decidió, amado hermano, escaparse, amado hermano, de la voluntad de Dios. Y por ello, después de la muerte, lo pagó. Miren, hermanos, muchas veces nosotros en esta tierra vivimos amantes de las riquezas, de las comodidades, de nuestros deleites, de lo que nos agrada. Y no hay ningún problema con eso. Siempre que tengas claro que por no querer buscar de Dios, que por escoger esas cosas por encima de Dios, te vas a condenar. Tú decides, no hay ningún problema con eso. Mira el rico que bien vivió, comía de banquetes todos los días. Si tú quieres vivir conforme a tus deseos, vívelo. Si tú quieres vivir conforme a tu carne, vívelo. Si quieres tú hacer lo que a ti te parece, si tú no quieres, amado hermano, que dar explicación a nadie y no quieres atender la voz de Dios, hazlo si así tú quieres. Pero recuerda que aunque tú te estás gozando en esta tierra, luego la muerte no es el final. Habrá un juicio y habrá un lugar para ti, ya sea de salvación o condenación. Y si por escoger lo malo y rechazar a Dios, amén, en esta tierra, decidiste, amado hermano, vivir separado de Él, luego no llores, luego no te quejes, luego no reclames, si el lugar que te toca es de condenación. Porque tú decidiste. Tú decidiste. Lázaro no se salva por su pobreza, por su hambruna. Porque pudo haber sido rico, pudo haber sido pobre, pero lo que determinó el lugar donde él iba no fue su condición económica, sino el hacer lo bueno delante de Dios. Y se puede hacer lo bueno delante de Dios con una vida cómoda. Más difícil es hacerlo con una vida llena de sufrimiento. Pero sin embargo, Lázaro se mantuvo de pie. Lázaro decidió escoger a Dios.
Lázaro decidió vivir en la rectitud de Dios. Y por eso él pudo luego ir a un lugar mejor. El tiempo que nosotros tenemos para decidir a dónde nos queremos ir es en esta tierra. Tú decides. Si tú quieres vivir a tu deseo y a tu anhelo, si quieres vivir a tu manera, a tu modo de ver las cosas, hazlo. Pero sé tú consciente al lugar después donde te vas. Ahora bien, si estás dispuesto a rechazar las cosas de este mundo y amar a Dios por demás de todas las cosas, si decides tú amar a Dios por delante de todo, si decides tú escoger a Dios por delante de todo, si decides hacer la voluntad de Dios por delante de todo, si deseas, amado hermano, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, amado hermano, pues el lugar que tú te vas a merecer va a ser una eternidad, una vida eterna con Dios. Eso va a ser lo que vas a recibir, y lo vas a recibir con mucho gozo. Porque lo que esta vida es, amado hermano, no es nada comparado a lo que Dios nos va a dar. Pero, amado hermano, ni todo lo que hay en esta vida, amado hermano, vale la pena. No vale la pena todo lo que en esta vida se pueda hacer para luego acabar en el infierno. No vale la pena. No vale la pena. Pero, amado hermano, usted decide. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de que nos arrepintamos. Lo que pasa es que muchas veces, amado hermano, la gente no se quiere arrepentir. ¿Por qué no se quiere arrepentir? Porque prefiere vivir a su manera. Prefiere vivir a su modo. Hay gente que dice creer en Jesús, gente que dice amar a Dios, pero deciden vivir a su manera. Entonces después, en el día, amado hermano, de la muerte y en el tiempo que llegue el juicio y Dios juzgará nuestras vidas y seremos como desnudos delante de Él, entonces ese día Dios va a determinar nuestro destino y no vamos a poder escapar del juicio de Dios, porque Dios todo lo sabe, Dios es santo y Dios es justo. Lo que pasa es que la gente no se arrepiente porque ha, amado hermano, menospreciado lo que Dios ha hecho por nosotros. Han menospreciado la oportunidad de salvación, han menospreciado el sacrificio de Cristo, han menospreciado lo que el Señor vino a hacer tiempo atrás. Y es por eso, amado hermano, que no ve la salvación que tiene por delante. Ve la riqueza, ve las comodidades, ve su deleite, ve sus sueños, ve sus metas, ve su forma de vivir, pero no ve la salvación que tiene delante de sí. Vive ciego porque vive, amado hermano, solamente para las cosas de este mundo. Prefiere agradar a su carne que agradar a Dios. Prefiere agradar, amado hermano, a su humanidad que agradar a Dios. Prefiere agradar a los hombres que agradar a Dios. Y es por eso que lastimosamente, por mucho que nosotros no queremos que nadie se condene, amado hermano, nosotros, si pudiéramos determinarlo, le daríamos lugar para que usted se vaya al cielo, no importa lo que usted haga. Pero como no depende del pastor, no depende del creyente, no depende de nosotros, sino que depende solamente del Creador, de Dios Todopoderoso. Él es el que ha hecho las normas. Él es el que ha determinado dónde nos vamos, dependiendo de lo que hagamos. Amén. En el libro de Deuteronomio dice: pongo delante de ustedes el bien y el mal, escojan ustedes. Si está el mal delante de ustedes, bueno, si lo quieren escoger, escójanlo, pero es para muerte. Ustedes pueden escoger lo malo. Si quieren ir a adorar a otros dioses, adórenlos. Si quieren ustedes comer lo que quieran, lo sacrificado a los ídolos, háganlo. Si usted quiere vestir de manera diferente, si usted quiere tener, amado hermano, una vida llena de pecado, quieren codiciar, quieren fornicar, quieren vivir en la seducción de este mundo, hágalo. Pero ¿qué dice? Ahí está la muerte delante de ti. Ahora, yo no quiero que escojas la muerte, dice el Señor. Yo quiero que tú escojas la vida. Entonces, escoge el bien. Escoge el bien, porque el bien es para vida. Porque el bien es para ver la gloria mía. Porque el bien es para encontrar mis caminos, para que luego encuentres la vida eterna. Eso es lo que dice el Señor. Está delante de nosotros el bien y el mal. No se puede escoger medio bien ni medio mal. Usted no puede decir un día bueno, un día malo. No, así no es. Hay dos caminos, usted lo escoge. ¿Cuál escogió usted? El camino del bien, pues para vida eterna. Pero que aún vive en el camino del mal, lastimosamente para perdición está usted andando. Y nosotros, repito, no podemos escapar del juicio.
El juicio llegará y juzgará a Dios, se sentará delante de nosotros y juzgará y dirá, mira, por esto, te mereces ser condenado. Pero te arrepentiste, recibiste a Cristo en tu corazón, viviste una vida digna de arrepentimiento. Entonces, mira, tú estás escrito en el libro de la vida, eres perdonado, pero pobre de ti, que decidiste vivir en tu maldad, decidiste rechazar la salvación, decidiste escapar, amado hermano, de la palabra y la voluntad del Señor y viviste a tu modo. Lo siento, no puedo hacer nada por ti. Eres condenado al lago de fuego, a la muerte segunda. Y ahí no habrá lagrimitas de cocodrilo, no habrá cara de pena. Amén. Allí no habrá un segundo juicio, no, apelar, no. Allí lo que Dios determine de nosotros. Dios llama al arrepentimiento. Dios llama a la humanidad al arrepentimiento. Dios llama al impío al arrepentimiento. Dios llama al arrepentimiento porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice Pedro. Dios no quiere que usted perezca, Dios no quiere que el hombre allá afuera perezca, Dios no quiere que su familia perezca, Dios no quiere que su vecino perezca, Dios no quiere que Barcelona perezca, Dios no quiere que España perezca, Dios no quiere que nuestros países perezcan. Por eso Él nos dio la opción a nosotros de coger lo bueno para que nos salvemos. Ahora, si no lo queremos salvar, ya no es culpa de Dios. Es culpa de unos porque ama este mundo, porque ama las cosas de esta tierra, porque ama las cosas de este mundo, porque le gusta el pecado y no siente arrepentimiento. Pues lastimosamente, ya cogiste. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Así es, mi hermano. Así es. Miren el libro de Romanos capítulo 2, verso 4. Después volvemos al rico y Lázaro. Dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Se lo voy a leer en otra versión para que le sea más fácil. Presta atención. Dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Esa es otra versión, un poquito más fácil de entender. Dios está siendo paciente con nosotros y a veces no nos damos cuenta que Dios está siendo bondadoso con nosotros, pero el hombre a veces vive pensando que la paciencia de Jehová nunca va a terminar, pero sí lo hará. La paciencia de Dios para con nosotros un día terminará. No, ya habrá tiempo para arrepentirme. No, ya habrá tiempo para hacer las cosas diferentes. No, ya será otro día. Aún me quedan años de vida. Eso es lo que uno dice. Eso es lo que la palabra está diciendo. Hay gente que vive de esa manera, pensando que ya habrá otro día. Pensando de que Dios ya le da otra oportunidad. Pensando que ya Dios le va a dar un nuevo día. Pero la paciencia de Dios en un tiempo termina. Y allí ya, hermano, nos va a sorprender. Por eso tenemos que tener claro que Dios, mientras tenemos vida, amado hermano, nos está dando la oportunidad para cambiar. Dios nos está dando la oportunidad de cambiar, pero la decisión la tomas tú. La decisión la tomas tú. Ya Dios sabe tu vida. Ya no vivas de las excusas, ya no vivas, amado hermano, de tus pretextos. Si tú conoces que la salvación que Dios está poniendo delante de ti está a tu alcance, cree en Jesús y serás salvo. Y amado hermano, vive sabiendo que Dios da oportunidad, pero que la paciencia de Dios termina un día. Y ese día ya no habrá esperanza. El día que Dios termine su paciencia para con nosotros, ya no habrá esperanza. Mire,
Este mensaje que debe de ser principalmente para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pues quien no tiene a Cristo en su corazón tiene que tenerlo para encontrar la vida. Él es la única opción de hallar vida. Es la única manera de poder ser salvo, la única manera de encontrar algo bueno en esta vida. Este mensaje que está dirigido principalmente a aquel que no tiene a Cristo en su corazón, aquel que no conoce la palabra o aquel que se ha endurecido y no quiere escuchar de Dios. Este mensaje que es un llamado de atención a la humanidad, al incrédulo, para que esa persona se salve y llegue a Cristo y se arrepienta. Mire, a pesar de que es para el incrédulo, también nos debe de golpear a nosotros. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es sentir culpabilidad, el arrepentimiento es una vez y para siempre. La persona que se arrepiente hoy para el resto de su vida. Lo que él sabe, lo que ella sabe que ha hecho mal, cuanto él o ella ha pecado, cuanto ha vivido desordenadamente delante de Dios, pero conociendo a Dios, conociendo que había pecado, conociendo que merecía castigo, pero conociendo que Jesús le dio la oportunidad de recibir vida, ahora se arrepiente. Y el arrepentimiento, que es esa tristeza por el hecho de conocer que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, pero amado hermano, deseando recibir perdón y misericordia, vivimos en un constante arrepentimiento, y la palabra nos dice que nuestros frutos tienen que ser dignos de arrepentimiento. Amén. Nuestro arrepentimiento debe de llevar consigo fruto. Yo debo de estar cada día seguro que mi arrepentimiento es verdadero, de que yo estoy viendo el fruto del arrepentimiento en mi vida, porque amado hermano, sin el arrepentimiento yo no voy a ver a Dios. Porque si uno no se arrepiente, hermano, si uno no vive un arrepentimiento verdadero, esa persona no ve a Dios. Esa persona con él no se va. Esa persona, amado hermano, vivía en una falsa esperanza. Yo tengo que ver que mi arrepentimiento sea verdadero. Yo tengo que conocer que mi arrepentimiento es verdadero. Porque si nosotros a través del arrepentimiento somos transformados y llamados a una nueva vida. Porque usted, cuando recibe a Cristo Jesús y el Espíritu Santo está sobre usted, el Espíritu Santo comienza a transformar su vida para que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas, ¿verdad que sí? Dios cambia nuestras vidas. Ahora, en esta vida nueva, nosotros, como un árbol, como una semilla que ha crecido y se ha hecho un árbol, tiene que comenzar a producir los frutos correspondientes al árbol que ahora está haciendo. Si yo tengo un árbol que es un limonero, yo voy a esperar que este crezca y que al tiempo dé sus limones. Yo espero. Yo no voy a estar esperando años y años y decirle al limonero, pero ¿cuándo vas a dar limones, limonero? ¿Cuándo vas a dar? No, por favor, ya crece y da limones. No, ese limonero tiene que dar limón tarde o temprano, porque el limonero es. No me va a dar manzana, no me va a dar pera, porque es limonero. Y yo voy a esperar, voy a estar seguro, porque si yo sé que esa semilla es de limón y como ha decidido crecer como limonero, pues me va a dar limones. Pero Dios muchas veces tiene que decirle al cristiano: da frutos. Pero si nosotros hemos crecido en Él, ahora nosotros hemos sido plantados en la tierra del Señor. Ahora nosotros, amado hermano, somos de Él, tenemos que dar los frutos de Él. Y Dios muchas veces tiene que estar a nosotros sacudiéndonos para ver si hay fruto o no. ¿Será que Dios te tiene que decir cuándo vas a dar los frutos? ¿No te has arrepentido? Entonces, ¿dónde están tus frutos? No, que tú crees en mí. No, que tú has recibido a mí con tu corazón. Pues, ¿dónde están tus frutos? Está bien un mes, está bien 2, está bien 3. ¿Y ahora qué pasó? Hermano, el árbol que es plantado desde el primer día crece correspondiendo a lo que va a ser. Porque si yo planto manzano, no me va
no me va a comenzar a crecer como crece un árbol de peras, o como crecen los viñedos, o como crecen, amén, los matorrales, donde luego se recogen las fresas o los frutos rojos, etcétera. Me va a crecer como el árbol que he plantado. Pues desde el momento que nosotros nacemos en el Señor, desde el momento que nosotros nos arrepentimos, el Espíritu Santo está en nuestro corazón, comenzamos a ser transformados en Él y crecemos a lo que Dios ha determinado para nosotros. Y llega el día que esos frutos se ven. Pero amado hermano, yo no puedo decir que estoy en Dios, que me he arrepentido, que estoy viviendo una vida de arrepentimiento, pero mi crecimiento no está siendo en el camino de Dios. Pero los frutos que yo voy dando no son los frutos de arrepentimiento a los que Dios me ha llamado a ser. ¿Dónde está la evidencia tuya? ¿Dónde está tu prueba? ¿Dónde está tu determinación de que verdaderamente eres un hijo de Dios? De que verdaderamente te has arrepentido, de que verdaderamente estás viviendo conforme a la palabra. ¿Dónde está la muestra? No está. Porque si no la has encontrado es porque no está. Entonces tienes que replantearte, tienes que estar seguro, tienes que ser consciente de que verdaderamente tu arrepentimiento es verdadero. ¿Me estás entendiendo? ¿Está aquí conmigo? Tú tienes que estar seguro. Por eso la palabra dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 7, un precioso mensaje que Pablo les da a la iglesia de los Corintios, 2 de Corintios 7, búsquelo. 7:2. En la primera carta de los Corintios, Pablo les da una latiguiza a los corintios porque vivían desordenadamente. Pablo se saca el machete, hermano, y les comienza a dar así, pam, pam. Y la gente, amado hermano, de la iglesia de Corintios comenzó a recibir ese palo. Y ya en la segunda carta de Corintios, Pablo ve el fruto de esa primera carta, porque sí que les dio, amado hermano, buena palabra dura. Pero ya en el libro de 2 de Corintios, Pablo ve que esa gente se ha arrepentido verdaderamente. Y dice en el verso 2, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Dice Pablo, mire, yo me estoy gozando tremendamente. Yo me estoy gozando porque ahora ha venido Tito a nosotros. Y estamos gozosos por recibir a Tito, pero más bien por el mensaje que nos ha venido a traer Tito. De que cuando ustedes recibieron las palabras en el libro de 1 de Corintios, cuando ustedes recibieron el palo, ustedes se sintieron tristes en su corazón y comenzaron a llorar de arrepentimiento. Y que verdaderamente habían recibido las palabras que Pablo les había lanzado. Pablo se gozaba porque había visto que las palabras que Dios había puesto en él para lanzarles a esa iglesia habían causado efecto positivo. Pablo se gozaba. Y decía después, porque aunque os contristé con la carta, ¿ves? Les dijo que les dio con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Mire, Pablo decía, yo lamenté ser tan duro, pero ahora ya no me pesa. ¿Por qué? Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Corintios estaba haciendo las cosas tan mal que Pablo tuvo que escribirles con mucha dureza. Pero aunque después Pablo se sentía, uy, me pasé, porque yo también como pastor digo, a veces me paso. Yo también puedo decir, a veces me arrepiento de cómo les pude hacer tan duros. Yo también me pongo en los pies de Pablo, pero luego veo el efecto. Luego veo el efecto.
Y veo que la gente recibe la palabra. Y veo que la gente comienza a buscar de Dios. Y veo que el llamado de atención sirvió para que esa gente, amado hermano, llorara y se quebrantara en Dios. Y ahora con arrepentimiento busque al Señor. Pues como Pablo, amado hermano, se estaba sintiendo, amén. Yo muchas veces me siento cuando veo la palabra que hace efecto en los corazones. Pablo se contentaba porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios dice, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mire, amado hermano, predicamos contra la fornicación, contra la mentira, contra la lascivia, contra la idolatría, contra la pereza. Predicamos, amado hermano, contra muchas cosas, con dureza, amado hermano. Pero cuando lo hacemos para que usted encuentre arrepentimiento. Y cuando la persona recibe la palabra y reconoce que en su vida no hay fe, sino que hay duda, que en su vida no hay obediencia, hay rebeldía. Y cuando esa persona comienza a recibir la palabra, comienza a llorar y se comienza a quebrantar, comienza a llorar como un niño. Por esa tristeza, porque es consciente de que ha fallado, porque es consciente de que ha pecado. En Dios no es para algo malo, en Dios es para algo bueno, porque esa tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Nosotros debemos de sentir este arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero de que no hay que arrepentirse de este arrepentimiento, dice aquí. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pero Pablo no se gozaba porque habían llorado, porque habían reconocido, no, sino porque Pablo veía que estas personas habían mostrado frutos. Y ahora, cuando antes eran despreocupados y hacían las cosas como les daba la gana, ahora había temor, ahora había celos. Cuando antes, amado hermano, vivían de cualquier manera, no les importaba, no. Ahora vivían con gran solicitud, amén, con indignación de hacer lo malo. Se avergonzaban y se sentían, amado hermano, responsables de ahora hacer lo correcto. Y se sentían indignos cuando algo no se hacía como debía de hacerse. Es decir, el fruto de ese arrepentimiento se estaba mostrando en ellos. Amén, nadie le tuvo que decir, a ver si te arrepentiste, a ver, muéstrame tu arrepentimiento, muéstrame tus frutos. Porque los frutos nacieron por sí solos, porque ese arrepentimiento fue real. Ahora parece muchas veces que Dios nos tiene que estar diciendo, a ver, ¿dónde está tu fruto? ¿Dónde está tu fruto? ¿Dónde está ese arrepentimiento? Si tú dices arrepentirte, si tú dices vivir, amén, conforme a Dios, ¿dónde está el fruto de tu vida? Estás viendo lo de un verdadero creyente, estás viendo lo de un verdadero cristiano, estás viendo lo de un verdadero hijo de Dios, o aún no estás viendo nada. Tu vida se está encaminando a la dirección de Dios, amado hermano, o te estás yendo, amado hermano, a la banda contraria. No te confíes, porque a veces piensas que estás yendo en la dirección correcta porque un día oraste o porque un día fuiste al culto. Si después de eso vas y haces 4 cosas peores, no te confundas. Tienes que ver ese arrepentimiento bien reflejado en tu vida. Porque si es una ilusión tuya, más grande va a ser la caída, porque el destino va a ser el mismo que el del impío. Solo que el impío ya sabe dónde va. Pero, amado hermano, la persona que vive con un falso arrepentimiento o con la ilusión de un arrepentimiento verdadero, esa persona que piensa que se va con el Señor no se va con Él, porque nunca en su vida dio frutos dignos de arrepentimiento. Así es la cosa, mi hermano. No solamente estamos llamados al arrepentimiento, estamos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento.
No es que tú te sientas triste porque, uy, qué duro predicaron y justo me tocó y yo reconozco que soy así, lloro, me 4 lágrimas, pero luego voy y hago lo malo como si nada. No, hermano, usted sabe bien que eso se llama cargo de conciencia. Cuando una persona, a un hermano siente carga de conciencia, llora. No, no dejas de beber, eso está mal, no te das cuenta dónde te has encaminado por ser un alcohólico. Esa persona comienza a llorar, es verdad, cuántas cosas me han pasado por ser alcohólico. Pero va el día de mañana, se levanta y se toma una cerveza. ¿Qué fue eso? ¿Arrepentimiento? No. ¿Qué fue eso? Cargo de conciencia. Sintió cargo de conciencia. Porque él reconoce que está mal, pero no hace nada por cambiar. Tiene cargo de conciencia, tiene algo que le pesa en su cabeza, pero no hace nada. Eso, la tristeza que no es según Dios, produce muerte, porque esa gente, ¿qué pasa? Se muere ya, se muere. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos ver un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Yo no me quiero arrepentir para que el arrepentimiento me dure 3 días. Yo no me quiero arrepentir para que luego al mes vuelva lo mismo. Yo no me quiero arrepentir una semana para luego estar bien, luego estar mal, luego estar bien, luego estar mal. Y así van pasando los años y muchas veces la gente no da el fruto digno de arrepentimiento. Y todo árbol, dice la palabra, que no da fruto, ¿qué dice? Es cortado. Y después de ser cortado, ¿qué dice la palabra? Es echado al fuego. ¿Sí o no? ¿Sabe a dónde se está refiriendo con el fuego aquí? Ya lo sabe, ¿no? Al infierno. Es así. Pero yo soy árbol, pastor, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, mire. A mí me dieron el certificado de que soy cristiano. Yo soy cristiano, pastor. Yo soy árbol. Ay, pero no es por ser árbol, es por dar fruto. Porque si no hay fruto es cortado. Y si es cortado, echado al fuego. Así dice la palabra. Nos guste o no nos guste, así nos dice la palabra. Por eso Dios hace un llamado al arrepentimiento. Dios no quiere que tú perezcas. Si estás viviendo una vida desordenada, si estás viviendo como el rico en tus deleites, si estás viviendo acomodado, despreocupado, amén, de lo que es importante y gozándote de lo que a tu carne le gusta, si estás viviendo, amado hermano, en la idolatría, en la fornicación, en la mentira, en tu orgullo, en tu altivez, en tu vanidad, amén, si tú estás viviendo una vida alejada de Dios, Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios no quiere que te llegue el castigo. Pero, amado hermano, solamente tenemos un tiempo para tomar la decisión correcta. Y ese tiempo es durante la vida que Dios nos ha dado. Después de ese tiempo, amado hermano, se acabó la oportunidad. Una vez nos llegue la muerte, ya la sentencia está asegurada sobre nosotros. La sentencia está asegurada, pero tiene que haber juicio porque Dios es justo. Pero eso no va a cambiar, Dios ya sabe. Dios ya sabe nuestra vida. Dios ya sabe lo que haremos, Dios ya sabe en qué haremos bien, a qué haremos mal y si el arrepentimiento que nosotros tenemos está vigente en nuestras vidas. Dios lo sabe. Volviendo a Lucas 16, verso 27. Volviendo a la historia del rico y Lázaro. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mire, el rico decía, mira, envía a Lázaro. Ellos van a reconocer que él era el pobre que se estaba muriendo allí delante de mi puerta y pedía comida. Y llévalo a mis hermanos, porque yo tengo hermanos que son incrédulos y yo no quiero que vayan al mismo sitio que yo.
Entonces envíalos, porque si ellos vieran a Lázaro, si ellos lo hubieran muerto y les predicara la palabra, seguro ellos creerían y se salvarían de este destino. Entonces Abraham le responde, mira, si no escucharon a Moisés y a los profetas, no vale de nada que vaya Lázaro muerto. Pero él insistió otra vez, no, mira, te aseguro de que si va Lázaro y les habla a alguien de entre los muertos, seguro van a entender. Pero Abraham nuevamente insiste y dice, mire, si no escucharon a Moisés, no escucharon a los profetas, no van a escuchar a nadie, aunque venga de entre los muertos. ¿Sabe qué pasa, amado hermano? A veces uno espera que se le presente Dios delante y le diga, tú conviértete a mí, arrepiéntete. Espera que alguien se levante de los muertos del infierno, te diga, mira, no vengas a donde yo estoy, allí te vas a ver sufrimiento y dolor. La gente espera que algo sobrenatural pase para que le llegue el día de decidir arrepentirse. Pero eso no es así. Lo que Abraham le estaba tratando de decir es lo que predicaron Moisés y los profetas. La palabra de Dios es suficiente para que un hombre encuentre arrepentimiento. Si uno no quiere arrepentirse después de escuchar la palabra, nadie lo va a poder convencer. Nadie. Si ellos no deciden arrepentirse por la palabra que es predicada, ni aunque venga uno de entre los muertos, lo van a querer recibir. Eso es lo que Abraham le decía a este rico. No sirve de nada. Amén. Lo único que a usted le puede abrir los ojos para que usted decida arrepentirse es la palabra del Señor. No, que si de repente sucediera algo, de repente un milagro, de repente bajara algo de uno de los muertos, uno de mis abuelitos que era cristiano y me predicara y me dijera, mira hijo, ay, sálvate, escapa por tu vida. Ahí a lo mejor voy a creer. Mentira. Mentira. Porque si no creíste cuando escuchaste la palabra, no habrá otra cosa que te cambie de parecer. La palabra es suficiente para decidir creer o no creer. Para decidir escoger la salvación o escoger la condenación. Para escoger la vida o para escoger la muerte. Para escoger el bien o para escoger el mal. La palabra de hoy es suficiente. Ahora decides tú. ¿Estás a tiempo o estás a tiempo porque vives? ¿Respiras? ¿Estás respirando? Estás a tiempo. ¿Estás a tiempo? Ahora, ten cuidado también. Porque puedes decir, yo estoy creyendo, yo estoy caminando, mi testimonio es verdadero, mi arrepentimiento es verdadero. Ten cuidado, analízate. ¿Dónde están tus frutos? ¿Tú ves frutos? Pues si ahí tú ves tus frutos, es porque estás caminando en la dirección correcta. Si no, cuidado. ¿Ya su nombre? No nos engañemos a nosotros mismos. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque uno se piensa que, que está todo bien. No, yo no estoy mal con Dios. No, yo no tengo nada en mi corazón. No, yo no tengo nada contra nadie. No, si yo vivo tranquilo, si yo no. Y después resulta que no es así. Ten cuidado de ti mismo, analízate. De que si verdaderamente en ti hay ese arrepentimiento, si verdaderamente sientes ese dolor por haber pecado delante de Dios y ahora deseas hacer las cosas bien para Él, ahora has decidido creer en el Hijo de Dios y quieres experimentar el cambio y la transformación que Dios tiene destinada para tu vida. Si tú estás pensando de esta manera, gloria al Señor. Pero si no estás viendo frutos como dices con tu boca, pues las cosas tal vez no son como dices. Te hace falta ese arrepentimiento o te has alejado del arrepentimiento. Dios te llama al arrepentimiento. Dios nos llama al arrepentimiento. Y estamos a tiempo de arrepentirnos, hermano. Estamos a tiempo de hacer las cosas bien para Dios. Y asegurarnos que damos esos frutos que Dios espera que demos. Amén. Porque todo árbol da buen fruto. Todo árbol da buen fruto. Tú dices ser árbol, darás buen fruto. Amén o no amén. Ahora, si no hay fruto, hermano, algo está pasando. Preocúpate. Dile al que está a tu lado, preocupémonos. Hay que preocuparse, hermano. Hay que preocuparse porque a veces nosotros estamos bien confiados. Pero nosotros busquemos examinarnos delante de la presencia del Señor cada día. Para que, amado hermano, cualquier pensamiento que sea
tal vez ajeno a lo que verdaderamente somos, pueda salir a la luz delante de Dios. Y el Señor que conoce nuestros corazones, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre, amado hermano. Que el Señor nos muestre qué hay dentro de nuestro corazón. Que el Señor nos muestre si estamos yendo en el camino correcto. Que el Señor nos muestre si estamos tomando la decisión correcta. Si el Señor nos muestre cuál es nuestro destino hoy mismo, para que nos dé tiempo a cambiar. Amén. Porque Dios quiere cambiar nuestras vidas. Cuando dicen amén. Que seamos como esta iglesia de Corintios, pero ya en el capítulo 2, en la segunda carta. No como en la primera carta porque estaban desordenados, sino como en la segunda carta que parece que ya habían entendido las palabras de Pablo. Amén. Y a su nombre, póngase de pie.